Recuerda, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Cuántas cosas que en la Biblia... Bueno y amables oyentes, a esta hora de la tarde nos encontramos aquí en su programa radial de Encuentro con la Palabra. Queremos saludarles a todos ustedes. Nos encontramos con la Comisión Bíblica de la Diócesis de Cúcuta para que a esta hora de la tarde nos sintonicemos, escribamos, tengamos presente también a esta hora de la tarde que estamos conectados con ustedes. Aquí el número telefónico es 572-5913. Quienes deseen comunicarse con nosotros para ser parte de este programa, participar, dejar sus preguntas, sus inquietudes. Sin más preámbulos, queridos oyentes, vamos a escuchar ahora a estos hermanos nuestros que hoy están aquí en la cabina de la Frecuencia de la Esperanza y la Paz, pertenecientes a la ABP Bíblica, a la Animación Bíblica Pastoral de la Diócesis de Cúcuta. Buenas tardes, amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en este día. Estamos felices porque estamos compartiendo un poco de la Sagrada Escritura. Queremos enviar un caluroso saludo a todos nuestros oyentes en nuestros barrios, veredas y a todos los oyentes que nos siguen por la web, nuestro programa Encuentro con la Palabra. En esta tarde, bajo la dirección del Padre Jairo Cárdenas, los acompañamos. Bueno, mi nombre es Whitney Duarte, hago parte de la Animación Bíblica Pastoral. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invoquemos la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y será una nueva creación y se reformará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, compañeros, ¿alguno me puede recordar? Por ejemplo, a la doctora Gloria, que las tenemos acá en la cabina, acompañándonos también. ¿De qué hablábamos en el programa de radio la semana pasada? Bueno, para los que estuvieron atentos, ¿no? Porque si no estuvieron atentos, pues vamos a recordar un poco de lo que fue la semana pasada. Sí, Consuelo. En la vez pasada el tema fue la libertad cristiana. Y nos hablaba mucho el equipo que asistió el sábado pasado en ese concepto que Pablo nos da de libertad y que nos dice Pablo que la verdadera libertad en Cristo no busca el propio interés, sino que está guiado por el amor y que se expresa siempre en el servicio a los demás. Y que somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular, pues a los pobres. Y también él daba el concepto contrario de cuando es simplemente esa libertad que consideramos y que es una falsa libertad cuando es simplemente criterios de que me gusta o no me gusta y que esa es una libertad realmente vacía. Y también hablábamos de que la libertad es la que nos permite crecer y madurar, que en la medida en que nosotros hagamos ese ejercicio, y aprovecho para decirlo, sobre todo en los jóvenes y en este proceso de nuestro ciclo vital, todas las personas, vemos cómo solamente viviendo la experiencia es que vamos a aprender de nuestros propios errores y vamos a madurar. Entonces tenemos que ejercer esa libertad en el amor de Dios sin ningún temor. Básicamente eso fue lo que hablamos la vez pasada, Consuelo y el equipo que nos acompaña hoy en la mesa, el tema de la vez pasada, la libertad cristiana, y este tema se escogió por aquello de la independencia del 20 de julio, entonces esa independencia de nosotros como cristianos y nuestra libertad como cristianos. Muchísimas gracias, doctora. Y como estamos llenos de esperanza y seguimos adelante, qué mejor aprendiendo el orden más conveniente de leer la Biblia, y la palabra de Dios nos ayuda a tener esperanza y ser perseverantes. Pero primero que todo vamos a hacer lo que es la lección divina. Entonces vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia. Jesús Maestro, que has dicho,
Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la vida. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Escrituras. Tú eres el camino. Tú eres el guía y el camino, haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida, haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Bueno, entonces ustedes ya en sus casitas están preparados para este programa. Entonces vamos a buscar en la Biblia el texto bíblico de Lucas 12, versículo del 13 a 21. Le pido por favor a Whitney que nos los lea ahora. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces siguiendo los pasos de la lección divina, entonces vamos a hacer el que dice el texto bíblico. Entonces vamos a buscar qué personajes se mencionan en este texto, compañeros. Bueno, pues primero está el hombre rico que busca atesorar. Que hay un juez, ¿no? O que hay alguien que le dice a la persona que esta misma noche van a reclamar su alma y que todo lo que trabajó para quién va a ser. ¿Qué nos enseña Jesús como maestro? Que lo importante es ahora, ¿no? Este momento, no guardar las cosas a futuro, porque pues no sabemos el momento, no sabemos si mañana estaremos. Entonces vivir en Dios lo mejor posible, amarlo, amar a nuestros hermanos hoy y pues ganarnos el cielo, ¿no? Que es el fin último, no atesorar tantos bienes aquí en la tierra, sino hacer tesoros pero para el cielo. Muy bien, Whitney. Whitney fue, cuando estaba niña, ella estuvo en la animación bíblica infantil. Ahí fue donde empezó sus primeros pinitos aquí en ABP, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos entonces a hacer lo que es la segunda parte de la lección divina, que es la meditación, la palabra comprendida. El hombre pide a Jesús que le ayude en el reparto de la herencia. ¿Y tú qué pides a Dios en tus oraciones? Invitamos a nuestros oyentes que quieran participar en este programa, a la línea telefónica 572-5913 y al WhatsApp 320-862-53. Entonces nos pueden colaborar diciendo qué pides a Dios en tus oraciones. Bueno, pues lo más importante en mis oraciones, pues a manera personal,
siempre está tener paz y tranquilidad, ¿sí? Tratar de vivir lo más posible en calma, en paz, en el amor, tratando de no hacerle daño a los demás, ¿sí? De no ofender a Dios, siempre tratando de ser, que Él me dé la fortaleza para ser buena hija, buena hermana, buena esposa. Entonces, pues eso es lo principal. No sé, don Lucas, ¿qué le pide a Dios en sus oraciones? Pues la paz para mi alma, que Dios me ilumine, me guíe para transformar mi vida, ser cada día mejor para mi familia, para mis vecinos y compañeros en el trabajo, que es la misión de cada uno, llevar un mensaje de Dios para ir mejorando en la vida como seres que somos, como humanos, irnos transformando cada día más. Bueno, en cabina tenemos a alguien que está participando también a través del WhatsApp. Sí, aquí un oyente nos dice: le pido a Dios que si me da riqueza, que no pierda la humildad y que esa riqueza pues la utilizaría sin enorgullecerme. Expresa esta persona que nos está escribiendo, no está identificada. También el consumismo nos crea necesidades y despierta también el deseo de acumular. ¿Qué haces tú para no ser víctima de la sociedad de consumo? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque constantemente nosotros salimos a la calle y todo lo que vemos alrededor es pura publicidad. Miramos en las redes sociales y nos llega publicidad, uno no puede buscar una palabra en Facebook, en Instagram, porque una vez nos llegan sugerencias de que compre, consuma, obtenga ciertas cosas, compre. Entonces, primero, pues es una tentación muy grande, porque uno quiere ahorrar y cuando mira alrededor todo es bonito, todo es barato y todo lo queremos para nosotros. Entonces, lo más importante para no ser víctima de esa sociedad de consumo, primero es recordar que las cosas materiales no son la esencia de la vida, ¿sí? Las cosas materiales se van, son pasajeras. Lo único que permanece es el amor, las bendiciones de Dios, su palabra es lo único que es constante y que perdura a través del tiempo. Entonces lo más importante siempre es recordar y saber a qué le doy yo prioridad. ¿Quién es mi Dios? ¿Sí? ¿Quién está de primero en mi vida? ¿Las cosas o está la palabra o está el Señor o el amor a Él? Entonces creo que lo más importante para no ser víctima de esa sociedad de consumo es entregarnos a Dios, orarle a Él y apegarnos a su palabra. También yo pienso que no solo en la sociedad de consumo, sino también este medio en que estamos, que es el de competir con los amigos, competir con familiares, el querer tener y no ser, sino acumular, querer tener lo que tiene mi vecino, comprar una casa como la de él, tener el carro de último modelo, tener el carro que tiene mi vecino, o si mi vecino viaja, entonces pues yo también quiero viajar, y eso realmente va llevando a la persona a lo que nos está diciendo este texto, cuando el Señor le dice como necio, pobre tonto. Así creo que pienso en ocasiones que el Señor se burla de nosotros cuando estamos como en ese plan de tener y acumular y creer que eso es la vida. Y la vida está llena de cosas sencillas y de cosas que son del diario vivir. Y es ser, es lo que nos decía Whitney, es amarnos, es amar a la otra persona como nosotros hemos estado trabajando, y que es lo que queremos dentro de esa libertad cristiana. Aquí tenemos una llamada en línea. Entonces ya ahorita, mientras aquí Snyder nos pone en contacto con esta llamada en línea que está entrando, pues les continúo comentando de que es de las cosas bien difíciles, y que una persona que no está en este camino, que no está cerca del Señor, simplemente se dedica a tener y hacer, y no hacer, amar, que es lo que realmente nos pide el Señor. Sí, ok, tenemos aquí un oyente en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Muy buenas tardes. No, la oyente ha perdido Aló, la... buenas tardes, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Andrea Becerra del barrio Belén. Cuéntame qué experiencia tienes. Pues yo en especial le pido a Dios por mi salud en Listo, estos tenemos en momentos. línea. Pero, o sea, quisiera que la gente no tuviera que llegar a momentos difíciles para buscar de Dios, que se acerquen más a Él y lo amen y vean que Él es todo y sin Él no hay nada. Yo le pregunto a la gente, ¿y usted es católico evangélico? Pues no sé, y no van a nada, o sea, que andan en el mundo y no miran que Él es el dueño de todo y que hay que agradecerle a Dios. Entonces, como el consejo que les doy a todos. Ok, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Andrea, Andrea, muy bien. ¿Desde dónde nos reporta usted su full sintonía? del barrio Belén. El barrio Belén, muy bien. Muchísimas gracias, Andrea, por hacer parte en esta tarde de su programa radial del Encuentro con la Palabra. Muy bien, seguimos. No, a ustedes y a su emisora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Andrea. Feliz y bendecida tarde. Bueno, lo mismo para Ok, ustedes. gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por su participación y pues Andrea tiene razón, ¿no? A veces nosotros creemos en la palabra de Dios o en Dios es en el momento en el que lo necesitamos y cuando ya no lo necesitamos o no tenemos lo que queríamos, pues ahí es donde empezamos a cuestionarnos cuál es ese valor y del amor que le damos a Dios. Entonces, pues vamos a continuar. Hay una pregunta pues bastante importante, volvemos y los invitamos a llamar para participar y es ¿qué nos pueden compartir de este texto? ¿Sí? ¿Qué pensamos, qué reflexionamos a partir de este texto? ¿Qué interpretación le damos nosotros a este texto? Bueno, y tenemos también la participación de más oyentes que nos reportan su full sintonía a esta hora de la tarde. También nos está reportando sintonía Leidis Gómez de la parroquia Torcoroma y nos habla que ella le pide siempre a Dios la salud de ella y de toda su familia y la protección de sus hijos. Entonces, muchas gracias, Lady, por estar en sintonía con nuestro programa Encuentro con la Palabra y pues una muy buena tarde y continúa en sintonía con nosotros. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hacer la oración de la palabra, ¿sí? Vamos a pensar qué le decimos a Dios motivado por esta palabra, ¿sí? Vamos a hacer un llamado orando. Nuestros oyentes pues también pueden participar haciendo espontáneamente una oración de perdón, de alabanza, de petición o de acción de gracias. Mientras tanto pues nosotros también vamos a hacer una oración desde acá. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza para entender y comprender qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Qué es lo que Él desea que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿sí? Que Él nos dé esa sabiduría para saber diferenciar los bienes del cielo de los bienes de la tierra. Que el Señor nos alimente el alma, que el Señor nos dé esas acciones que nos permiten a nosotros ser mejores, ganarnos el cielo, ser buenos cristianos. Le damos gracias al Señor por este momento, por este espacio. Le damos gracias por este instante en el que nos permite cuestionarnos y preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo con nuestra vida, cuáles son esas cadenas que nos atan a lo terrenal, al materialismo, al consumismo. Y darle gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, de que no es casualidad que estemos en este momento y en este lugar, sino que el Señor ha escuchado su oración, ha oído, ha estado presente en nuestra vida y Él quiere decirnos algo, que aprendamos algo, que lo sigamos, que lo amemos, que lo sintamos. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Winnie. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz
luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, estamos de regreso en este programa de Encuentro por la Palabra. Vamos a repetir una de las frases que nos regala para terminar y cerrar con esta lección divina, y es la frase que nos regala este texto bíblico y que nos debe estar motivando nuestros corazones a vivir nuestra vida pues lo más libre en Dios y plena en Él posible. Necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Entonces, recordemos que no solamente estamos hablando de eso que atesoramos materialmente, sino todos esos rencores, ¿no? Esos malos sentimientos, esas cargas, esas penas también que tenemos ahí. Entonces, esta misma noche perderemos la vida, y que lo que nosotros tenemos guardado, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Para quién será? Entonces, es un llamado a la reflexión. En esta segunda parte de este encuentro, pues vamos a hablar de un tema de estudio bastante importante, que es la asamblea bíblica, ¿sí? La asamblea bíblica es un espacio que nos permite a nosotros formarnos y reflexionar acerca de la palabra de Dios. Y en este tema en específico vamos a hablar del orden más conveniente de leer la Biblia, ¿sí? A veces tomamos la Biblia y la abrimos y bueno, el primer versículo que me salga, eso es lo que me quiere decir el Señor, y a veces nos encontramos con versículos pues no muy tan bonitos, ¿sí? Entonces la ABP nos enseña a nosotros pues cuál es ese orden en el que nosotros podemos leer la Biblia, ese orden más conveniente. Y pues quisiera preguntarle a mis compañeros, primero que todo, hasta el momento, ¿en qué orden leen la Biblia? Pues a mí siempre me gusta, primero que todo, los evangelios. También me gusta contar con un salmo y me gusta mucho la carta de Pablo. Listo, las cartas de San Pablo. Bueno, Consuelo,
Se oye raro decirle Consuelo. Bueno, mi mamá, a ver, ¿qué nos va a decir a nuestros oyentes? Pues mi mamá es Consuelo, entonces, Consuelo, mamá, ¿cuál es ese orden en el que usted lee la Biblia? Pues a mí me gustan los evangelios y después las cartas de San Pablo. ¿Y si les gusta ese orden o es como medio aburrido a veces? Pues a mí me encantan, pues primero pues conocer lo que es Jesús, y después me gusta San Pablo por ese camino de conversión que tuvo y por toda esa manera de evangelización que hizo, y que gracias a esas comunidades y pues todo lo aprendido por él. Bueno, don Lucas, en ese orden en el que usted lee la Biblia, ¿se confunde más o entiende lo que está leyendo? Pues no me confundo, porque esto me gusta leer el texto corto, y me gusta leer y releer, y voy meditando. Y me comentas con lo de carta de Pablo, porque él, en una forma que él anima y que hace que no caigamos en la tarea de alejarnos de Dios, sino que cada día nos invita a estar en Dios, vivir en Cristo, que es una forma que nos anima cada día a fortalecernos más, a vivir realmente en Cristo, como él dice, que no es Cristo que vive en mí, sino yo el que vivo en Cristo. Bueno, ¿alguna vez han dejado leer las Escrituras? Y si la han dejado leer, ¿por qué la han dejado leer? Vamos a conversar aquí un poquito. También nuestros oyentes pueden conversar con nosotros. Pueden llamarnos al 572-5913 o pueden escribirnos al WhatsApp al 320-800-6253 y nos pueden compartir si entienden lo que leen en la Biblia o si se confunden y si les ha dado pereza y hemos dejado de leerla a ratos, o si por el contrario hemos estado constantemente en esa lectura. Y ya tenemos pues un oyente que nos tiene un mensaje. Muy buenas tardes. Estoy reportando sintonía del 28 de febrero, María Inés Caballero. Yo le pido a mi Dios que yo soy una persona, no soy una persona pobre no, pero sí soy pobre. Que siempre le pido a mi Dios que esa pobreza que siempre me permanezca, ¿no? Y que de esa pobreza yo pueda dar a más personas, ¿no? Porque no solamente los ricos, estos son los que dan, también a muchas veces los más pobres son los que dan, comparten lo poquito que tienen, ¿no? Entonces yo le pido a mi Dios que en esa humildad siempre permanezca, ¿no? Que mi corazón siempre sea bondadoso a las demás personas, ¿no? Hasta con una sonrisa uno puede ayudar a otra persona. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Y he escuchado constantemente esta frase esta semana que yo creo que va en línea con lo que nos dice nuestra oyente, y es que el Señor nos bendice para bendecir. Entonces el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos ser bendición en la vida de los demás, no necesariamente con cosas materiales, sino a veces también con esa habilidad de escuchar, de hablar, de comprender al otro. Bueno, pero no crean que se salvaron de la pregunta los que están aquí en cabina, ¿no? ¿Han dejado de leer la Biblia? Sí, no, ¿y por qué? Pues les cuento que yo al inicio yo tuve, pues antes de estar en ABP, primero empecé a leer la Biblia desde el Génesis, ¿sí? Pero me gustaba como la parte bonita. La parte ya cuando empieza a complicarse, que lo que se hace se paga, ya no me gustó mucho. Y después también, pues tanta insistencia de la gente, me puse a leer el Apocalipsis, entonces también dejé de leerlo. Pero gracias a ABP, pues ya aprendí a esa formación del seminario menor, pues ya aprendí cómo es que se debe leer la Biblia, el orden correcto para leer la Biblia, y ahora pues sí la entiendo más y la leo más. Bueno, Lucas, confiésenos, ¿usted ha dejado de leer la Biblia o la ha leído permanentemente?
Pues no, de que yo inicié, no es un proceso hace como 8 años que participando en iglesia, en la pastoral, pues allá cuando fueron la animación bíblica a darnos, como digamos así, como un curso hicimos nosotros, no, sino a enseñarnos. Entonces fuimos aprendiendo poco a poco, cada día, y de ahí en adelante, cada día me ha gustado, y me ha gustado mucho la palabra de Dios, y no puedo dejar de leerla. O escucho también el programa de radio de La Voz de Ella, donde están los programas de lectura de la Sagrada Biblia, y ahí voy aprendiendo. Bueno, doctora Gloria. Bueno, antes de contestar, aquí tengo una persona también que está en sintonía que nos dice, cuando se lee la Biblia debemos interpretar lo que se dice, todo es hermoso con Dios y la Virgen, defendamos nuestra fe. Muchísimas gracias a esta oyente que manda un mensaje de WhatsApp. Bueno, en cuanto a la pregunta, Whitney, pues sí, he dejado de leer la Biblia en algunas ocasiones. Podemos decir que en esas etapas a ratos como de desierto, uno viene como juicioso, leyendo la palabra, y de pronto pues por una razón, por otra, o momentos de crisis en que uno lee y como que está como la mente como cerrada, como que no, es como si no escuchara esa palabra, ¿qué me quiere decir? No entiendo, me da sueño, no soy capaz de leer la perícopa completa, pero pues yo les quiero decir a los oyentes que ese es un proceso que creo que todos pasamos y que en algunos momentos de esos, ya a medida que uno con la oración y como con esa fe, con esa fuerza, y obviamente pues todos saben que tengo un proceso en ABP de años y que ya con ese proceso y aprendiendo a leer la palabra, ya uno también sabe qué texto de pronto en esos momentos de dolor, de tristeza, lo van a ayudar a uno, y pues orientándose con los sacerdotes, con las asesorías de ellos, eso pues es muy valioso, pero pues la palabra realmente, cuando ya uno le coge como ese gusto y sabe que ahí es el Señor que nos habla, entiende que es el mejor amigo, entiende que ahí está Él acompañándonos a través de esa palabra de cada día, a través de su homilía. Entonces ya uno como que ese proceso en el que cae, ya se va uno animando más, y entonces ya como que no la deja de leer, sino que se sigue enamorando cada día más de la palabra de Dios y enamorándose de Él, y sabe que es Él. Como dice Santa Teresa, solo Dios basta, y Dios está ahí en las Escrituras. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gloria por su participación también. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí.
Bueno, sean todos bienvenidos de nuevo a este programa y vamos a hacer un pequeño ejercicio en la casa, ¿listo? Vamos a buscar una hoja, vamos a buscar un lápiz y vamos a imaginarnos que tenemos una escalera. La vamos a dibujar rápidamente, ¿listo? Y a medida que vayamos explicando el orden conveniente para leer la Biblia, ustedes pueden ir colocando en cada escalón de la escalera el nombre de esos libros, ¿listo? Y ustedes pues en casa lo van anotando, ¿sí? Para que no se les pierda, no se les olvide y hagan este ejercicio pues poco a poco. Y los que no hemos iniciado con la lectura de la Biblia, pues tengamos un orden para poder comenzar a entender y comprender. Lo primero que vamos a hacer pues es vamos a irles comentando cuáles son esos libros, ¿sí? Y ustedes pues los van a ir apuntando, ¿listo? Y rápidamente pues vamos a ir haciendo el dibujo de la escalerita. Es un ejercicio pues muy bonito, muy sencillo y que lo podemos tener ahí a la mano. Bueno, entonces el orden más conveniente para leer la Biblia por primera vez es el siguiente. Entonces primero leer los evangelios en el orden sugerido. San Marcos, que es el más resumido, San Mateo, que es el más pedagógico, San Lucas, que es el más sencillo, y San Juan, que es el más espiritual. Listo, entonces recordemos que el primero son los evangelios. ¿En qué orden? San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. ¿Listo? El segundo van a ser los hechos de los apóstoles, que nos hace una narración pues que es muy sencilla y muy hermosa acerca de la vida de los primeros tiempos de la iglesia. Y tercero vamos a pasar a los salmos, este libro que pues contiene alabanzas y oraciones que son inspiradas por Dios. De cuarto, entonces vamos a leer lo que son los libros de la sabiduría, proverbios y eclesiásticos, ya que ellos nos dan normas de vida, conducta y consejos para guiar nuestros actos. Como quinto, la carta de Santiago, porque es fácil de entender. Listo, entonces vamos a retomar para los que pues todavía no han escrito. Recuerden que lo primero son los evangelios, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. En el segundo escalón tenemos a los hechos de los apóstoles. En el tercer escalón tenemos a los salmos. En el cuarto escalón los libros de proverbios y eclesiástico. Y de quinto la carta de Santiago. Ahora, de sexto vamos a introducirnos a las cartas del apóstol San Pablo, las favoritas de don Lucas. Al principio podemos leer la parte final de cada carta, ¿listo? Porque es más fácil de entender y después nosotros podemos leer las cartas completamente. En el séptimo escalón tenemos a los profetas, ¿sí? Vamos a leernos a los profetas y vamos a leer el Cantar de los Cantares y el Génesis, que nos habla del principio del mundo y de la creación. En ese octavo escalón de esa escalera vamos a leer entonces lo que es el libro del Éxodo, que es la historia de la liberación del pueblo de Israel. En el noveno escalón tenemos al libro de Samuel y los libros de los reyes, para conocer la historia de los jueces y reyes de Israel. Décimo escalón, entonces aquí tenemos a Tobías, a Judith y todos los libros que nos hacen falta. Y por último, ya para el final, vamos a dejar Apocalipsis. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a retomar. Primero vamos a leer los evangelios, iniciando por San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Segundo, vamos a leer los hechos de los apóstoles. Tercero, los salmos. Cuarto, los libros de proverbios y eclesiástico. Quinto, la carta de Santiago. Sexto, vamos a leer todas las cartas del apóstol San Pablo. Séptimo, vamos a leer todos los libros de los profetas, el Cantar de los Cantares y el Génesis. En el octavo vamos a leer el Éxodo. En el noveno vamos a leer Samuel y los libros de los reyes. Y décimo, vamos a leer Tobías, Judith, los demás libros que nos hacen falta, ¿sí? Y por último, el Apocalipsis. ¿Cuáles cree usted que son los métodos aconsejables para leer la Biblia con más provecho?
Pues el método más aconsejable es la regularidad, aprovechar retazos de tiempo, no desanimarse, contentarse con ir aprendiendo poco a poco, no preocuparse por lo que no entendemos, pedir con fe y participar en la formación bíblica. Todas estas palabritas las podemos colocar alrededor de esa escalera. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes pues para resaltar, ya que tenemos aquí este encuentro con la palabra, y es invitarlos a participar de las formaciones bíblicas que nos tiene la ABP, ¿sí? Estas formaciones nos permiten a nosotros pues regularmente, que es una de las cosas que nosotros necesitamos, un método aconsejable, pues leerla con regularidad, qué mejor manera que pues ir aprendiéndolo en estas formaciones de la ABP. Aprovechar ese pedacito de tiempo, ¿sí? No desanimarnos, que nosotros podamos comprender poco a poco, que es lo que nos permite a nosotros la ABP en sus procesos de formación, y es comprender y entender, ¿sí? No preocuparnos de pronto porque no entendamos, y de paso pues nos aumenta nuestra fe al conocer la palabra. Recordemos que uno de nuestros lemas es conocer la palabra, pues es conocer a Dios. Entonces vamos a poner todas esas cositas o esos tips que nos regala aquí la ABP alrededor de esa escalera que estamos dibujando en casa. Para leer la Sagrada Escritura con mayor provecho, pues es bueno seguir los métodos que han usado los que han leído con éxito la palabra de Dios. Y vamos a explicarles más o menos para que ustedes nos entiendan y nos comprendan de qué trata cada uno de estos. La regularidad. Así como en las comidas, pues para que sean provechosas, pues tiene que haber cierta regularidad y un tiempo fijo para tomarlas. Así debemos ser con la lectura bíblica, que nosotros tengamos un método fijo, señalarnos ciertos tiempos cada día para leerla. Algunos dicen, no, yo la voy a leer en la mañana porque pues tengo la mente más fresca, los niños se van para el colegio, puedo hacerlo antes del almuerzo. Otros prefieren la noche porque están más tranquilos, acaban de llegar del trabajo, les permite relajarse un poco, tranquilizarse, en conectarse con Dios después de una jornada laboral pues un poco estresante o agobiante. Y quizás para unos cierta hora del día en que se tiene un rato libre, ¿sí? Pero lo más importante es que nosotros dediquemos un tiempo cada día para esta labor. También es importante aprovechar ciertos retazos de tiempo para leerla. Por ejemplo, ahorita en las redes sociales nos dan una facilidad con lo que son las aplicaciones que tenemos de la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo alguna fila del banco o a veces hay que pagar algún recibo o esperando a alguien que no llega a tiempo, ahí abrimos nuestra aplicación, que incluso esas aplicaciones no consumen datos y podemos leer esa palabra de Dios. Ya no necesitamos tener que llevarla porque las aplicaciones también nos ayudan a eso. A uno como joven a veces eso le da pereza, ¿no? Y más a veces nos avergüenza que nos vean con la Biblia. Entonces pues a veces el celular nos facilita mucho eso, ¿sí? Por lo menos todas las mañanas y todas las noches mi mamá nos manda siempre los evangelios, la reflexión de la palabra, y nos manda la oración de la mañana y la oración de la noche, ¿sí? Y es mucho más sencillo porque uno tiene una guía, tiene un acompañamiento y pues uno va entendiendo poco a poco de qué trata la palabra, y son herramientas que nos permiten acercarnos cada día más a Dios. Y lo más importante, pues también otra de las cosas que debemos resaltar es que no debemos desanimarnos porque al principio no nos parece fácil, ¿sí? Todo trabajo es difícil cuando nosotros lo comentamos, ¿sí? O cuando lo iniciamos. Nosotros no aprendemos de la nada ni nacimos aprendidos, entonces es un proceso que a veces no nos parece fácil, pero no nos desanimemos, porque con el tiempo nos vamos dando cuenta de que vamos aprendiendo, vamos entendiendo y nos vamos enamorando más de Dios y de su palabra. Y una vez repetido, pues es agradable, es fácil, nos rinde un poco más la lectura de la palabra. Contentarse con ir aprendiendo poco a poco. No podemos comprender la Biblia ni en un mes, ni en un año, pero sí la vamos estudiando continuamente y pedimos a Dios que nos ilumine cada día. Iremos sacando mayores tesoros de la enseñanza.
Lo más importante es aprender a orar con la Sagrada Escritura y adecuar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios allí expresada. No es informarnos, sino formarnos y crecer en la fe y el amor a nuestro Señor. Otra de las cosas es no preocuparnos por lo que no entendemos, ¿sí? Seguir leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento con perseverancia. Cuando tengamos duda, pues busquemos a alguien que sepa de las Sagradas Escrituras, ¿sí? En lo posible que sea un sacerdote, que él le pregunte y que le oriente en fe, historia y tradición, que son pues nuestros pilares. Una de las cosas importantísimas es que debemos participar en la formación bíblica. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, es una frase que nos regaló San Jerónimo. Por lo tanto, una manera muy buena de comprender la Sagrada Escritura cuando se lee es participando en la formación bíblica parroquial. Además, la diócesis de Cúcuta, a través de la animación bíblica a la pastoral, le brinda la oportunidad de formarse bíblicamente en el seminario menor. Pueden inscribirse desde ya en esta nueva formación que inicia en octubre. Esta formación se hace los sábados de 8:30 a 11:30. Y para mayor información, pues pueden comunicarse a los teléfonos 311-457-3746. Bueno, en esta formación de la ABP, pues sépanlo, no es solamente para la señora que se la pasa allá en la parroquia rezando y que quiere aprender de la palabra, no. La ABP tiene formación para niños, para jóvenes. Yo me acuerdo que yo primero acompañaba a mi mamá cuando ella iba para allá y estaba bien chiquita. Y de pronto abrieron la ABP para niños. Entonces le permite a uno, pues como niño y como joven, formarse en la palabra, acercarse a Dios, entenderlo, comprenderlo y enamorarnos más de Él. Y qué mejor manera que ustedes inviten a sus hijos, los lleven para allá, en vez de estar en la calle haciendo nada, buscando lo que no se nos ha perdido, cayendo en tentaciones, pues motiven a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a que vayan y los acompañen a la formación bíblica. Y pedir con mucha fe, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos acompañe en esta nueva etapa de formación. Hay 5 reglas de oro, ¿sí?, para las escuelas bíblicas, y las vamos a decir muy rápidamente y las vamos a nombrar. Las 5 reglas de oro. 1, que es meditarla, ¿sí? Hay que meditar la palabra, estudiarla con constancia y atención, tener una mentalidad espiritual. Lo segundo, hay que compararla, ¿sí? Las concordancias, confrontaciones, paralelos que aparecen ahí en la Biblia nos permiten a nosotros aclarar muchos puntos y dudas. La oración es la tercera y es supremamente importante, porque la oración nos permite a nosotros abrir el alma a la luz de la sabiduría, nos permite que el Espíritu Santo nos llene y nos permita entender y comprender la Biblia. Y nosotros pues tenemos unas oraciones para antes y después la Biblia, antes y después de leer la Biblia. Leer el Antiguo Testamento, ¿sí?, como un libro incompleto que nos permite a nosotros pues complementarlo con ese Nuevo Testamento que es la llegada de Jesucristo. El Antiguo Testamento no es separado del Nuevo Testamento, es una continuación, ¿sí? Nos permite entender, explicar y comprender, ¿sí?, y que solamente a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos decir, bueno, el Antiguo Testamento quería decirnos en este momento esto, ¿sí? Y Cristo nos dice a nosotros y a los oyentes, pues que lo amemos, que lo acompañemos a la luz de los profetas y de su palabra. Y leer los comentarios, ¿sí? Y pues esos serían como esas 5 reglas de oro para esta lectura de la palabra. Entonces también recordemos otros métodos para leer la Biblia. Entre ellas están las 5 estrellas que nos regalaron en la primera asamblea bíblica, en el Bienvenidos. Y vamos a dejar entonces una tarea. ¿Qué se debe hacer antes de comenzar a leer la Biblia? ¿Cómo se puede hacer una lectura correcta en la Biblia? ¿Y cuándo es más recomendable leer y estudiar la Biblia? Vamos entonces a hacer la oración para después de leer la Biblia. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocer al Padre y a ti. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo,
que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos como Pablo, testigo viviente de tu Evangelio. Con María, Madre nuestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Bueno, los invitamos a nuestro próximo tema bíblico y al encuentro en la comunidad eclesial misionera. Vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a nuestros oyentes. Un saludo especial para el Padre Jairo Cárdenas, quien encabeza este encuentro por la palabra, y nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos. Me invitaron a leerla cuando la noche caía, pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar, pero fue en comunidad, donde sentí la palabra. Desde Cúcuta, Vox Dei, HJTI, 1120 kHz, 10 kilovatios de potencia en el AM de su radio. La frecuencia de la esperanza y la paz. Adquiere la edición 914 del periódico La Verdad, donde encontrarás artículos sobre Segunda Jornada Mundial